cayendo aquí, allí, acá. Bueno, por encima, por todos lados. Eso no paraba. Fue bien fuerte esa noche. Y yo me acuerdo la promesa que yo le hice a la Virgencita del Pozo. Yo le pedí a la Virgen que me dejara llegar nuevamente a mi casa para ver a mi mamá, a mis familiares. Y en ese momento, cuando estaban cayendo esas bombas, no tenía ningún cover. Y lo que hice fue arrodillarme. Y como siempre, mi rosario no puede fallar. Le pedí a la Virgencita, Señora, protégenos bajo tu santo manto. Y créame, yo le doy gracias a la Virgen y a Dios que fue ella que nos protegió. Señora mía, Virgencita, gracias, Madre mía. La vida para mí tenía un comienzo y un fin. No había nada más. Yo no creía en el alma ni en el espíritu, más bien en la evolución. Mi mente era más bien científica, hasta que presencié el milagro del sol. Entonces tuve la perfecta evidencia de que existe un mundo sobrenatural. El presenciarlo me llevó a ser parte de la devoción a la Virgen del Rosario del Pozo. Me dio fe, cambié, perdí el miedo a la muerte. Aquel milagro cambió completamente el concepto que tenía sobre la vida. Hermosa aparece María en el cielo, vestida de sol, coronada de estrellas, acompañada gloriosa en el trono de su Hijo, el Dios que puso en ella sus complacencias. Encuentro sobrenatural. Virgen del Rosario del Pozo. Los últimos siglos pudiéramos clasificarlos como de grandes manifestaciones marianas, de insistente intervención de la Madre de Dios con el hombre de este tiempo. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, En el 1953, Puerto Rico se convirtió en punto de partida y meta de un llamado de conversión y transformación que a través de la Virgen María pide Dios con urgencia a toda la humanidad. Yo soy parte de los que han respondido a ese llamado de la Virgen y he convertido mi vida en una lucha por lograr que se difunda su pedido. Abrí mi vida a un mundo sobrenatural, a un mundo que le ha dado verdadero sentido a mi existencia, y no solo a la mía, sino la de muchas personas desde el 1953. Desde mi nacimiento, nací con el pie derecho torcido. Cuando comencé a caminar, caminaba con el pie doblado, o sea, con el tobillo. La niña Elsie Cruz vivía en Río Lajas, en Dorado, al norte de Puerto Rico, cuando en el año 1953 se corría la voz de que la Santísima Virgen se estaba apareciendo en el pueblo de Sabana Grande, específicamente en el barrio Rincón, al suroeste de la isla caribeña. Nacida en el seno de una familia humilde, muy pobre, fue la quinta de 6 hijos. Estuve yo en mi salón y oía a las maestras que hablaban de unos milagros que estaba haciendo la Virgen que había aparecido en el pozo de Sabana Grande. Y yo con la necesidad de que quería ya llegar a mi casa para comunicarle a mi papá, porque mi pensamiento era que la Virgen me iba a curar. Su padre, al corroborar el rumor, inmediatamente hizo las gestiones para salir hacia Sabana Grande a buscar el agua de la Virgen, que la niña decía que curaba. Tarde en la noche, regresó el padre con el agua. De inmediato les pidió que rezaran juntos el Santo Rosario. Cuando comenzamos a rezar, mi papá
comenzó a darle agua de la que él trajo a mis hermanos. Y después se acercó a mí y me dio. Mientras mi mamá continuaba el rosario, mi papá me frotaba el pie derecho con el agua que él había traído. Y cuando había terminado el rosario, yo me incorporé y le dije: mami, no te preocupes que la Virgen del Pozo me sanó. Y desde ese momento, pues, nosotros nunca dejamos de rezar el Santo Rosario en mi casa. Al contrario, pues, más devotos nos hicimos. En un marco de sucesos sobrenaturales, María, la Madre de Dios, se manifiesta de manera extraordinaria. Era el jueves 23 de abril, cuando a las 11 de la mañana, frente a la mirada maravillada del niño Juan Ángel Collado, la llena de gracia, suspendida en el aire, con un manto azul, una corona de 7 estrellas y un rosario entre sus manos, inicia los acontecimientos que sacudirán el espíritu adormecido de muchos, con un firme propósito: lograr la conversión de los que caminan de espaldas a Dios. Junto al niño, 2 hermanas, Isidra y Ramonita Belén, a partir del segundo día de las apariciones, se convierten también en testigos y embajadoras del propósito y mensaje de la hermosa señora, que se identifica como la Virgen del Rosario. Propósito que quedó plasmado a través de símbolos, signos e imágenes, visiones y vivencias reales utilizadas por la Virgen para el fácil entendimiento de aquellos 3 niños, con el compromiso de comunicarlo al mundo. Por ejemplo, su manto azul simboliza el cobijamiento y protección de la Virgen a todos sus hijos. Las 7 estrellas de su corona simbolizan los 7 sacramentos de los que debemos hacernos partícipes y que definen la Iglesia de Cristo, donde ella es reina y madre. A diferencia de otras apariciones, la Virgen peregrinó con los niños varias veces por los alrededores del pozo y hasta el pueblo. Un día ella encabezó con los niños una procesión hasta el pueblo, son 2 kilómetros. Y llegó hasta el pueblo, entonces allá en el pueblo, pues, claro, los niños no entraron, pero se supone que ella entró a la iglesia. Y entonces todo el mundo, el público oyó cuando sonó el órgano y hubo un cántico de ángeles dentro de la iglesia. También caminó hasta la escuela donde ellos estudiaban. Muchos de los que seguían de cerca el peregrinar de la Virgen con los niños dan testimonio de que sentían su presencia y veían sus manifestaciones. Un hecho que pudieron observar algunos peregrinos fue la campana de la maestra suspendida en el aire. Ella hizo la entrada al salón y se fue directamente a mi escritorio. Allí estaba la silla frente a mi escritorio, que queda al final del salón, y entonces allí se sentó. Allí fue que empezaron las conversaciones entre los niños y ella. Y ella utilizaba la campanita que yo usaba siempre para llamarlos a ellos a la oración y a tener conversaciones con ellos. De manera espontánea se dieron en el pueblo puertorriqueño los 3 elementos que establecieron la devoción a la Virgen del Rosario del Pozo: la veneración, la imitación y la invocación. La veneración, que nació al reconocer a la Virgen del Rosario del Pozo como la Madre de Dios y entender su lugar en el plan divino. La imitación, que rápidamente se dio en los devotos, con el esfuerzo de imitar sus virtudes y de transformar sus vidas. Y la invocación, que surgió al creer en su intercesión ante el Señor, por los muchos milagros y favores concedidos. La Virgen Santísima, la Madre de Dios, se apareció en este lugar durante 33 días, desde el día 23 de abril al día 25 de mayo. Ella, durante esos días de su aparición, profetizó que el día 25 de mayo sería el último día que aparecería y que habría un gran milagro.